No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. Muere un cordero por redimir a todo un pueblo que está esclavizado. Y ese cordero, precisamente el 10 del primer mes, es puesto en observación. Y el 10, exactamente el 10 del séptimo mes, es sacrificado un macho cabrío en el Beit HaMikdash. Era sacrificado para la redención de todo el pueblo de Israel. Aquí vemos dos animales que cuando la Torá dice que del sacrificio, dice uno de entre las ovejas o de entre los cabríos. Es decir que exactamente calza el sacrificio de Pesach con el sacrificio de Yom Kippur. Y Parashat Haremot se enfoca en las instrucciones respecto a Yom Kippur. Es decir, involucra sacrificios que tienen relación uno con el otro. Y vea que el uno, usted se acuerda, hemos estudiado en otra semana que el cordero de Pesach se ponía en observación desde el 10 del mes que Hashem dijo así: este será el primer mes de los meses para vosotros. Y en el séptimo mes, es decir, el mes de Tishrei, bien representado por milenios, porque la redención se cumple en el séptimo milenio, en el séptimo mes, en el 10 del mes séptimo, se celebra Yom Kippur, la fecha más kadosh, más especial de la agenda divina para su pueblo, Yom Kippur. Entonces, y en este día de Yom Kippur también habla de un sacrificio por el pueblo, es decir, que empieza un sacrificio por el pueblo y en Yom Kippur otro sacrificio por el pueblo. Entonces, tanto en la instrucción de Parashat Haremot, que al principio pues nosotros entendemos que es la instrucción para los Kohanim, como el Kohen Agadol, el gran sacerdote, el sumo sacerdote, tiene que proceder en el día de Yom Kippur para hacer los sacrificios. Y nosotros estudiando cómo era el procedimiento de él, es que nos vamos a dar cuenta de qué tan especial eran estos sacrificios. Y yo quiero enfocarme en el capítulo 16, desde el versículo 6 al versículo 10, donde dice: y haciendo acercar el novillo con una ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Todo comienza en Yom Kippur
con la actividad del sumo sacerdote, pero él tiene que ofrecer un novillo por sí mismo y por su casa. Después él toma 2 machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada de la reunión, y echará suertes, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él, a fin de ser enviado al desierto como Azazel. Entonces, aquí tenemos, es bueno hacer uso de la imaginación, que es un don divino que tenemos. Usted puede imaginar en la entrada del santuario a Aarón con 2 chivos, uno a su derecha y otro a su izquierda. En el Talmud habla de una caja con 2 escrituras ahí dentro, una para Hashem, otra para Azazel. Entonces se sacude esa caja y alguien mete la mano y saca el de la derecha. ¿Cuál va a ser? Ahí sale para Adonai, o sea, ese será sacrificado. Entonces el otro será para Azazel. Entonces ahora él ya sabe con cuál de los chivos él va a hacer qué para la expiación por el pueblo. Vale recordar que el día de Yom Kippur, Hashem dice así: en este día afligiréis vuestras almas. Esto está interpretado como ayuno total, es decir, ayuno de comida y de bebida. Entonces, el día más sagrado del calendario, como dije. Y en el templo, los sacerdotes están metidos en una actividad como esta, de tener a su derecha un chivo y a su izquierda otro, presentándose frente al santuario, es decir, presentándose delante de Hashem. Ya nos fue dicho aquí la primera etapa de esa enseñanza, que ¿cómo me presentaré delante de Hashem? No con manos vacías. Siempre me voy a presentar con un sacrificio. Siempre será con un sacrificio. En el caso de Aarón, que era el sumo sacerdote, él traía 2 sacrificios. Una ofrenda por el pecado y una ofrenda de holocausto. La ofrenda por el pecado, hatá, era una ofrenda, o sea, un sacrificio que era sacrificado por los pecados de Aarón y de su familia. Vea que nuestras ofrendas afectan la relación nuestra para bien y la relación de nuestra familia, porque cuando yo ofrendo, al abrir mano de mi ofrenda, sea ella un chivo, una oveja, un toro, yo estoy mermando el patrimonio familiar, sea ella en dinero, pero estoy mermando, entonces afecta toda la familia. Entonces, como toda la familia se va a beneficiar también de este sacrificio y de esta ofrenda. La otra ofrenda que Aarón venía trayendo era la ofrenda olá, o más conocido como holocausto, la que es quemada totalmente y elevada hacia Hashem. Entonces, una ofrenda que no implica pecado, que no es para perdón de ningún pecado, es una ofrenda para adorar, para dar gracia, de reconocimiento de la soberanía de Hashem. Es una ofrenda porque Él es Hashem, Él es mi Elohim, ¿no? Él es el Todopoderoso. Y la primera había sido por los pecados de la comunidad,
los pecados, en el caso de Aarón, los pecados de él y de su familia, para entonces él ir a ofrecer sacrificio de los 2 chivos expiatorios, los 2 chivos, de uno para Hashem, otro para Azazel. Yo quiero que ustedes cuando vayan de aquí por lo menos entienda una versión o una de las muchas respuestas a la pregunta ¿y qué es esto de Azazel? Y no solamente qué es esto, sino responder preguntas de qué significa, qué representa, a dónde está, dónde es esto, qué es esto. Porque, vea bien, un chivo va a ser sacrificado para expiación y el otro chivo, Aarón ponía la mano sobre la cabeza de ese chivo y confesaba todos los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo es que Aarón podía saber todos los pecados del pueblo de Israel? Es una pregunta que surge. No es muy difícil si nosotros ponemos nuestra cabecita a pensar. No es que él era el sacerdote. Todo el pueblo de Israel traía sacrificio. Entonces el pueblo de Israel venía a traer sacrificio. Cualquier sacrificio por pecado. Entonces el sumo sacerdote podría agarrar la mano de la persona con el cuchillo y hacer así, y degollar el animal, y la persona ponía la mano suya sobre la cabeza del animal y veía lo terrible que había sido su pecado, que él recién lo había confesado delante de Hashem. Entonces, si el pecado hubiera sido robo, dice, yo vengo a traer el sacrificio, yo ya me reconcilié por allá, devolví lo que tenía que devolver, bueno, pero estoy aquí para ofrecer este sacrificio, ya quiero solucionar mi problema delante de Hashem. Fue un chisme, fue un lashon hará, lo que sea. Entonces, el animal era degollado delante de Hashem y Aarón escuchaba la confesión de aquel hombre. Al final de un año de estar escuchando confesiones, Aarón sabía todos los pecados del pueblo. ¿Entendido? Entonces ahora volvamos a los 2 chivos expiatorios. El uno era sacrificado delante de Hashem para expiar el pecado del pueblo. El otro, Aarón tenía que poner sus manos sobre la cabeza de este animal y confesar los pecados del pueblo. ¿Qué pecados? Aquellos pecados que Aarón escuchó durante todo el año, desde el día siguiente del Yom Kippur del año pasado hasta este Yom Kippur. Ay, Hashem, perdona los adulterios, perdona las mentiras, perdona las infracciones del Shabbat, perdona las actitudes de la Shon Hara que se ha practicado en medio de tu pueblo. Él recordaba lo que la gente venía a ofrecer sacrificio. Y él recordaba cuáles eran las faltas de las personas. Perdona los robos. ¿Usted cree que puede haber ladrones? Claro que se lo hace. Bastantitos, ¿no? Hay instrucciones sobre esto también. ¿En qué robará el hombre a Dios? Claro que sabe robar también. Entonces, Señor, perdona. Y confesaba cada pecado que él había escuchado durante todo el año. Pero a diferencia del otro chivo, ese chivo era enviado a Azazel. Y el sacerdote quedaba allí esperando que el chivo llegara a donde tiene que llegar. Y un hombre era designado a llevar ese chivo al desierto. Valga la oportunidad para decir que al lado de Jerusalén está el desierto de Judea. Ustedes que leyeron en el Nuevo Testamento referencias sobre cuándo va a venir la venida del Mashiach, que las tribulaciones que van a haber, que preceden. Cuando oigan esto, huid al desierto de Judea. El que está encima de la casa no baje para buscar nada, váyase rápido. La idea de Hashem era, en boca de Yeshua era de que nosotros escapáramos de las tribulaciones que va a haber aquí. Entonces el desierto está cerca, el de Judea, está cerca de Jerusalén. Es decir, que cuando usted sale de Jerusalén
hacia el oriente es desierto, hacia el Mar Muerto es desierto, y de ahí es desierto mismo, no tiene nada, ¿no? Entonces, ahora, el Talmud, en el Talmud hay algunos midrashim, algunos mishnaot que explican cómo era el proceso de la elección de esos dos chivos. Los dos chivos tenían que ser igualitos, bien parecidos, del mismo porte, no uno más grande que el otro, para llevar consigo un mensaje de cómo que fueran el mismo, cómo que fueran gemelos, cómo que el uno se confundiera con el otro. Por eso él tenía que poner, el sumo sacerdote tenía que poner uno a la derecha y otro a la izquierda. Y tenía que meter la mano y tomar la suerte. Ellos tenían que ser tan iguales que si se juntaran uno no sabía después cuál era el de la derecha y cuál era el de la izquierda, para cumplir con el propósito de la Torá, los dos chivos. Entonces él ponía uno a la izquierda y otro a la derecha. En el Talmud hay un midrash que dice más detalles de lo que la Torá escrita nos da de este momento, que es interesante y yo quiero compartir con usted. Es que en el tiempo del Shmuel Atzadik, que fue un sumo sacerdote que estuvo después de Caifás. O sea, un sumo sacerdote que fue sumo sacerdote en el periodo de los primeros 40 años después, hasta Caifás. Y fue precisamente el tiempo en que Yeshua vivió. Estos primeros 40 años de estos 2016 que allá vamos. Entonces, dice que durante ese tiempo, siempre la suerte caía para el chivo de la derecha. Pero cuando pasó el tiempo de la suerte cayó siempre por la izquierda y a veces por la derecha, por la izquierda y por la derecha, hasta que llegó el año 70. En que fue destruido el templo. Ahora vea bien, estos chivos eran muy parecidos. Y déjame decir algo de la suerte. Hay un versículo en Proverbios, lo quiero leer en Proverbios, capítulo 16, versículo 13, que dice así: cuando la suerte se echa en el regazo, la totalidad de su juicio ha sido decidido por Elohim. Ha sido decidido por Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Es que porque uno pregunta, ¿por qué tirar la suerte? Algunas veces en la escritura fue tirado suerte, para saber a dónde va a caer la tribu, a cuánto va en la división de la tierra de Israel para las tribus. Y cuando fue para decidir quién era para quedar en lugar de Judas, se tiró suerte también para ver quién lo iba a sustituir en el colegio apostólico. Y salió Matías, ¿no es así? ¿Matías? Ajá. Y entonces, aquí en Proverbios, en el capítulo que leí, que fue, dice: cuando la suerte se echa en el regazo, la totalidad de su juicio ha sido decidido por Elohim. Entonces, cuando el sacerdote tiraba la mano, metía la mano en la cajita y tomaba la suerte para saber cuál de los dos chivos va a ejercer qué oficio. Entonces,
la suerte caía en este, entonces era porque Hashem quería que el de la derecha fuese sacrificado, entonces, y el otro va para Azazel. Ahora, ¿cuál es la diferencia del papel que cumple los dos? El uno era sacrificado, su sangre era llevada hasta en el lugar santísimo por el sacerdote, el sumo sacerdote, que entraba una vez al templo, una vez por año al templo. Y el otro, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él y hacía la confesión de los pecados del pueblo y mandaba a alguien llevarlo al desierto, a Azazel. Y uno piensa, ¿por qué la confesión no fue hecha sobre la cabeza del que fue sacrificado? ¿Por qué para expiación de los pecados del pueblo, era enviado al desierto? Yo por muchos años he leído estos versículos y no me he atrevido a hacer las preguntas que hago hoy y a encontrar la respuesta que encuentro hoy. Porque uno no entiende eso, no quiere, no siente inclinación, no siente la necesidad de esta respuesta. Pero hoy día, cuando uno comienza a estudiar y ver que esto es de parte del Eterno, uno quiere saber por qué, ¿no? Y yo voy a echar mano de un exegeta de la Edad Media, un hombre conocido como Abarbanel. ¿Por qué? Porque el rabino Isaac Abarbanel, él proporciona una respuesta más a esta pregunta: ¿qué es Azazel? ¿Dónde es? ¿Y para qué? ¿Y qué hace? ¿Cuál es el papel de este chivo que es mandado al desierto y por qué? Entonces, hay muchas interpretaciones de esto. Hay quienes interpretan que es el Mesías, hay quienes interpretan que es Hasatán. Imagina qué diferencia de interpretación. Y es muy rechazada esa teoría. Y tiene que ver con un grupo, una secta, que se llama la de los adventistas. Y que aunque tiene mucho de bueno con relación al Shabbat, tiene algunas cosas que son bastante rechazadas por la teología cristiana y desde luego por la teología judía, porque ellos consideran que este es Hasatán. Ahora imagínense que Hasatán llevara mis pecados, los pecados del pueblo. Bastante complicado, muy difícil para aceptar, pero ellos aseguran como que él lo culpan por los pecados de uno. Esa tendencia también debe ser rechazada, porque cada uno debe ser responsable por sus pecados delante de Hashem. Hasta me acordé de un chistecito que no hay una vez que no me acuerdo de mis chistes, ¿no? Dice que un hombre se va de viaje y deja a su siervo, que era un creyente, cuidando la casa. Y le dice, y el siervo todo el tiempo pasaba diciendo así, cuando el Señor le daba orden y le llamaba la atención, y le decía: todo eso culpa de Adán, todo eso culpa de Adán, y le echaba la culpa a todo lo que le pasaba a Adán, porque Adán había pecado y él nació pecador. Entonces el dueño de casa pone un potecito encima de la mesa de la sala y dice: vea, me voy de viaje por un mes y tú quedas con mi casa y tú puedes dormir en mi cuarto si quieres, dormir en la sala, prende la tele, abre la refri, ahí está la cocina, cocina lo que tú quieras, haga tú, solo no me abra ese pote. El hombre, ¿qué? Gracias por la confianza, y se va, y todos los días él pasa por la sala y ve el potecito y ¿por qué no hacer? ¿Por qué no abrir eso? Si ya puedo hasta dormir en el cuarto de él, puedo comer lo que yo quiera, voy a prender la tele. Y ese simple pote yo no puedo tocar. ¿Cómo va a creer? Y allá por el 15 días que ya estaba viviendo ahí, mirando todos los días ese pote, le fue: pero si no hay nada interesante aquí. Y lo puso de nuevo. Cuando llegó el dueño, él dice: oiga, yo te digo por libertad para hacer lo que quiera en mi casa. La única cosa que yo te pedí que me hiciera fue tocar ese pote. Y tú lo tocaste. Él sí.
¿Y cómo sabes? Pues yo sé cómo yo dejé el pote. Pero si no hay nada de especial ahí. Sí, pero era la única cosa que yo te dije que no hiciera. Entonces ahora ya sabes que si tú estuvieras en lugar de Adán, tú hubieras hecho peor todavía que él. Así que no me lo culpe a Adán por todas las cosas que te están sucediendo. Porque tú tampoco, era el único mandamiento que había en el Edén. Hashem dijo, haz todo, pon nombre, administra, haz como quieras. Todos los árboles son tuyos, todos los frutos. Y eso sin contar que, según la Torah oral, todos los árboles que Hashem puso producían frutos. Y dice que van a volver a producir en un tiempo. Entonces, pero aquel árbol en sí, solo aquel único, no tenía que tocar. Pero la gente tocaba. Entonces, bueno, todos pecaron y nadie puede poner la culpa en nadie. No venga con eso de que es culpa del diablo. No, el diablo no va a llevar culpa de nadie. Cada cual pagará por sus culpas. Él será destruido al final, es cierto. Pero Hashem no va a cargar sobre Hasatán, pues, mis pecados. No, ni yo voy a poder ver que él se lo lleva. Entonces esa teoría de que Azazel es Hasatán, esa está derrumbada fácilmente, porque ¿qué va a meter el pecado del pueblo de Israel sobre él? No, Hashem nos ha dado libre albedrío y nosotros hemos decidido hacer lo malo y pues es culpa nuestra. Entonces, ¿quién? ¿Dónde es? ¿Por qué? ¿Cómo? Azazel. Entonces, Abarbanel responde de una manera tan clásica, tan especial, que yo quiero compartir con usted. Y es que, a ver, él comienza con un nivel más profundo, Abarbanel, de entendimiento que insinúa por estos versículos de Levítico capítulo 16, del 6 al 10, luego el 21 y el 22, y que dice: Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, o sea, porque el uno fue ofrecido en el altar, y confesará sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel, así como todas las transgresiones y todos sus pecados, los depositará sobre la cabeza del macho cabrío, el de la izquierda, y los enviará y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Esto es la función del Azazel, del chivo porque eran dos. Estamos hablando de Yom Kippur. Entonces, en primer lugar, habríamos que responder preguntas tales como ¿quién, qué, dónde es Azazel? Y en segundo lugar, ¿cuál era el propósito de esta suerte? ¿Por qué echar suerte para decidir cuál de los dos, la función de los dos? ¿Por qué la diferencia? Aarón podría haber designado a un solo de ellos, podría él mismo elegir cuál de ellos va a llevar a sacrificar y puede mirarlos, este está más bonito, voy a darle para el sacrificio, este que está más feito, aunque tenía que ser lo más parecido posible, pero siempre, nunca hay uno exactamente igual, y este voy a destinar, pero tenía que echar suerte, y el uno serviría para una cosa y la otra para Azazel. Y en tercer lugar, ¿por qué? Es la confesión de los pecados sobre el que va para Azazel y no sobre el que va a ser sacrificado. Y entonces tiene más sentido para que la confesión sea hecha sobre el que va a ser sacrificado que por el que va a ser enviado por el desierto. Y por último, las transgresiones no son simplemente las cargas
que se pueden tomar de parte posterior del uno y se colocan en la parte posterior del otro. En otras palabras, la carga de las transgresiones va sobre el uno. Y ese exegeta, intérprete de la escritura, Abarbanel, que fue un político y judío, estudiante de las escrituras, intérprete de las escrituras medieval, él comienza con un nivel profundo e insinúa por estos versos las dos cabras, los dos machos cabríos, que se ven exactamente iguales. Él presenta como Jacob y Esaú en primera instancia, y Esaú, Jacob y Esaú, porque en la opinión de él. ¿Por qué? Porque ambos nacieron en la misma circunstancia, de la misma cuna, del mismo patriarca, pero el uno eligió el desierto y el otro eligió hacer la voluntad de Hashem, que comenzó su vida en el mismo nivel espiritual, del mismo modo que el macho cabrío es una ofrenda a Hashem y el otro es enviado al desierto estéril. Pero a pesar de la suerte, parece ser algo así infortuito, y él comienza a dar una segunda interpretación y ofrece otra explicación que se siente es más correcta, como que da dos opciones para entender, ya que una es más cerca del significado simple de estos dos versículos. Los dos chivos representan toda la congregación de Israel, en el punto de vista de Abarbanel. Las dos congregaciones de Israel, aunque desde dos puntos de vista opuestos. Cuando la nación está sirviendo a Hashem adecuadamente, son representados por el chivo que es sacrificado, cuyas entrañas son representadas por los pensamientos internos de la nación y cuya sangre se rocía en el lugar santísimo, etc., en representación de la forma más alta de dedicación a la conexión con Elohim. Luego merecen máxima recompensa en el mundo venidero. Y este es el significado de la expresión una gran cantidad de Dios que aparece en el original. Lo otro es respecto a ahí él echa mano de, como el profeta Daniel afirma en el capítulo 2, versículo 13, en cuanto a usted vaya a su fin, va a descansar, entonces surgen de su parte un final de los días. Ahora, en cuanto a Azazel, él muestra a Israel en su decadencia espiritual, que es enviado al exilio. O sea, ambos hacen expiación por el pecado. Una expiación es hecha en el templo con un chivo, y otra expiación es hecha con un chivo enviado a Azazel. Y recuerda que estamos tratando de responder qué, por qué, dónde, cómo ese Azazel lleva los pecados del pueblo. Y Abarbanel aporta una interpretación que tiene que ver con la representación del chivo que se va a Azazel, como Israel, ambos representan Israel en una situación espiritual más elevada y Israel en una situación espiritual decadente. Esta es enviada a Azazel al desierto, al ermo, a regiones, difíciles, secas. Y esto él compara con el exilio. Pero para entender que los pecados son expiados a través del exilio, pensemos en el exilio.
que fue el exilio babilónico, sirio, griego, romano. ¿Qué es el exilio romano? Es el sufrimiento del pueblo. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, el pueblo de Israel fue advertido: usted anda en esto y goza de libertad y vive en esta tierra. Usted deja la Torá, usted pierde la libertad y se va a la diáspora, al exilio. Entonces, según Abarbanel, el juego entre la función de los dos chivos es esto. Mientras Israel se mantiene espiritual, aunque en sus fallas, él está representado en uno de los dos chivos, el que es ofrecido a Hashem, sacrificado, etc. Y cuando hay decadencia, él es comparado con el chivo que es enviado al exilio. Y allí él hace expiación por sus pecados, por los pecados del pueblo. Para entender de esta manera, habríamos de aceptar, admitir que el sufrimiento hace expiación, que a través del sufrimiento hace expiación. Esto puede parecer un poco ilógico, un poco anti-Mashiach, porque realmente quien lleva los pecados de uno es el Mashiach, o del pueblo es el Mashiach. Pero habríamos que entender que no es un solo camino. Hay un camino aquí para un pueblo que quiere obedecer, que lucha por obedecer y que intenta obedecer. Ninguno, si usted fuera a consultar el más ortodoxo y más observante de entre el pueblo de Israel, y le preguntara: ¿usted obedece la Torá a cabalidad? Él diría que no, porque nadie obedece a cabalidad. Nadie es un observante del Shabbat 100%, ni aquellos que ni siquiera cortan papel higiénico en el Shabbat, lo tienen cortado antes para no tener que practicar el corte en Shabbat, porque corte es obra servil. Entonces él no quiere hacer obra servil en Shabbat. Pero aún no observa Shabbat a la cabalidad. Él diría: no, yo estoy en este nivel, pero yo no puedo justificarme delante de Hashem por la observancia de la mitzvah. Ellas solo me pueden proporcionar bendición, no justificación, ¿no? Y eso está de acuerdo con el principio que dice: por obras o por la observancia de la Torá o de la ley judía, nadie será justificado. Pero sí será bendecido. Esto sí, porque está así en la Torá. Será bendecido. Entonces, el pueblo que está tratando de obedecer está representado, Israel está representado en el chivo que va al sacrificio. Y el que se ha rendido ante el desafío de las mitzvot, de los mandamientos, se ha corrompido, entonces está representado en el chivo que ha enviado a Azazel. Entonces significaría que el sufrimiento expía. Nos hace un poco difícil, vuelvo a repetir, que el sufrimiento expiara los pecados del pueblo, porque tiene que ser con derramamiento de sangre. Pero vuelvo a explicar, Abarbanel no quiere quitar la función de uno de los dos chivos, sino que es un juego entre dos representaciones que Hashem manda tomar suerte. Y segundo Proverbios, cuando la suerte es hecha en el regazo, la totalidad del juicio es decidido por Hashem. O sea, Hashem es quien ha decidido así, porque no fue la elección del sumo sacerdote. Y Hashem combina, aún esa palabra parece frágil para determinar esa interpretación, porque realmente somos
somos y debemos ser redimidos perfectamente por la sangre del que es sacrificado. Pero no podemos descartar que sufrimos diásporas, exilios, por causa de nuestros pecados. En una parashá se justifica los 70 años que el pueblo de Israel estuvo en el exilio babilónico por 70 años o 70 veces que no cumplió con el jubileo. Entonces, estos años que la tierra debía haber estado parada fueron 70. La desobediencia a esto, inclusive, aparte de la idolatría en que se vio nuestro pueblo, fue lo que le llevó al exilio. Y esto está representado, según Abarbanel, en el chivo que va al desierto. Esto es Azazel a la luz de la interpretación de exegeta. Es decir, que cuando el pueblo de Israel vive en una decadencia espiritual, él va a expiar sus pecados, entre comillas. O sea, va a pagar por esta rebelión y esa desobediencia, esta decadencia espiritual en medio de sufrimiento. Fue lo que sucedió durante el exilio babilónico. Y yo voy a repetir aquí una cosa que siempre estoy diciendo. Número uno, de que en el cristianismo muchos de ustedes han aprendido una cosa. Aquí en esa congregación, cualquiera que sea, ellos dicen, nosotros creemos así. Y usted va a querer esa congregación, usted va a creer, usted va a tener que creer así también. Entonces se arma una cajita de zapatos para la postura doctrinal de aquella denominación. Ahí uno tiene que decir, no, es que yo soy de otra denominación, yo no me voy a enseñar aquí, yo creo diferente. En el judaísmo no existe una postura perfecta. En el cristianismo existe una supuesta postura perfecta. O sea, cada denominación cree que tiene la verdad y asume su postura como la verdad. En el judaísmo, la verdad pertenece a Hashem. La verdad es la Torah. Es decir, la verdad no está del todo entendida. No está clara por todos. La verdad es la Torah y todos no sabemos exactamente la Torah. En el pacto renovado, Hashem va a poner la Torah en nuestros corazones. No vamos a necesitar que nadie nos enseñe. Ahora necesitamos que alguien nos enseñe. Todavía. Y no es posible que haya una persona aquí en la tierra que sepa perfectamente la Torah. Solo hubo uno que fue Yeshua. Y cuando comenzaba a hablar de la Torah, todos los teólogos de su tiempo se ponían en contra, ya sea de una cosa o de otra, de una cosa o de otra, porque él trajo una interpretación que no calzaba con todo lo que la gente creía en su tiempo. Así que los que discuten la interpretación de la Torah en el Talmud, ellos dan opciones. Él dice, puede ser esto, como puede ser esto. Y a veces hay 3, 4 personas interpretando la Torah. Y tenemos 4 interpretaciones completamente diferentes. Y si usted pregunta a un rabino, ¿y cuál de estas me apego? Él dice, ¿cuál de estas es la correcta? Todas ellas son correctas, dirá el rabino. Pero esta es completamente diferente de estas. Esta es una de las 4 interpretaciones. Usted decide con cuál va a quedar. Ellas no son, la interpretación que se le dé a esto no va a determinar tu futuro, tu destino. Tu destino está determinado por Hashem como parte del pueblo de Israel. Tu redención está garantizada. Ahora, esto ahí se va a entender perfectamente cuando venga el Mashiach. ¿Se acuerdan las palabras de la mujer Shomronit, la mujer de Samaria? Cuando comenzó Yeshua a conversar con ella sobre cosas medias complicadas, ella dijo, yo sé que cuando venga el Mashiach, Él nos aclarará todas estas cosas. Es verdad, cuando venga Yeshua y establezca el reino milenial, mesiánico, Él nos va a aclarar cuál de estas interpretaciones es la más correcta o es la correcta.
y de repente no hay ninguna de ellas, es otra. Pero ahora yo les estoy presentando una. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio, al exilio, fue expulsado de la tierra de Israel, fue pagar por su rebelión. Él fue sufrir, fue expiar su rebelión, fue sufrir las consecuencias de sus pecados, en la opinión de Abarbanel. Entonces, aquel chivo que lleva la confesión de todos los pecados del pueblo y que es lanzado al desierto, representa, en la opinión de Abarbanel, el pueblo de Israel expulsado de la tierra de Israel y mandado al exilio para sufrir. Y después el pueblo allá se arrepiente de todos sus pecados y dice: hemos hecho mal y hemos pecado contra Hashem, hemos olvidado, nos hemos ido tras la idolatría, ten misericordia de nosotros. Cuando Hashem ve esa actitud, dice: es hora de volver a Israel. Es hora de volver a Israel. Y aquí repito aquello que quería decir. Cuando Hashem nos saca de Mitzrayim, de Egipto, Él nos da libertad física. 50 días de camino después nos tiene parqueado y parado nuestras carpas, nuestros tabernáculos, nuestras habitaciones frente al Sinai. ¿Para qué nos trajo y nos puso aquí? Para darnos la Torah. ¿Para qué? Para garantizar la libertad. Si ustedes viven ese estilo de vida, olviden, óigame bien, nunca ningún faraón, ningún Nabucodonosor, ningún sirio, ningún imperio romano se enseñoreará de vosotros. Pero menosprecia esta instrucción y ustedes caerán esclavos de nuevo. Y una gente que había salido de la esclavitud no quería caer de nuevo en la esclavitud. Comenzó a obedecer. Pero pasan generaciones y comienza a confundirse con otras naciones, a mezclarse. Se mezclaron tanto que cuando regresaron de Babilonia, arrepentidos, porque se arrepiente, Hashem los hace regresar a la tierra de Israel. Esdras los reúne y dice así: ustedes han tomado esposas gentiles, que tienen ellas para enseñar a sus hijos. ¿Qué será la generación futura con estos hijos, con mujeres paganas? Será una generación de paganos. ¿Y sabe lo que nos va a pasar? Exilio de nuevo. ¿Ustedes quieren eso para ustedes? Y el pueblo dice: no. Entonces yo voy a pedir algo duro para ustedes. Difícil, que les va a doler. Pero es lo que va a establecer un buen futuro y seguro y de libertad para las generaciones futuras. A ver, ¿qué? Despidan estas esposas. Esto significa, con todos sus hijos, eso significaba agarrar el patrimonio de él, de ese judío, y darle a esta mujer, decir: regresa a tu tierra. Tú no estás en el pacto. No puedo hacer una familia contigo. Con esta cultura tuya, nosotros vamos a caer de nuevo en manos de otro opresor. Y el pueblo sufrió en Babilonia y le dolió y tuvieron que despedir todas estas familias. Los que habían echado mano hecho familia con mujeres paganas allá en Babilonia. Ellos vinieron con buena intención, trayendo a toda esa gente para Israel. Pero cuando llegó el momento del avivamiento, producido por la Torá, porque Esdras encontró el rollo de la Torá y se puso a leer todo el día, la gente parada escuchando el rollo de la Torá. Parado, dice el libro de Esdras. Parado escuchando, y la gente lloraba y lloraba y desesperaba y decía: por eso hemos sido esclavizados y hemos ido al exilio. Recuerda que estamos hablando después de 70 años de exilio. Es decir, que aquellas personas que estaban paradas allí no fueron las personas que salieron de Israel y fueron a Babilonia.
fueron los descendientes de los que salieron, los hijos de los que salieron. Otra generación. Entonces lo que Esdras y Nehemías estaban desafiando a ellos es lo siguiente: con esta familia que algunos de ustedes han edificado, el futuro nuestro es el exilio de nuevo. ¿Por qué? Porque ustedes han traído paganismo para dentro de sus propias casas. Entonces yo me supongo que ellos tuvieron que coger toda la pertenencia que tenía, o gran parte, y dar a esta señora y decir, regresa. Y se supone que ellos habían amado a esta mujer, habían amado a estos hijos, y tuvieron que despedirlo y comenzar todo de nuevo, y comenzar correcto, para garantizar que no se iban de nuevo de exilio. El exilio fue un sufrimiento. Nosotros sabemos hablar de los 3 jóvenes que fueron echados en el horno, y lo llamamos Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 nombres son nombres de dioses, de divinidades, son nombres bien paganos, ellos habían renunciado, es algo peor que la Inquisición, hermano. Nosotros sabemos de la crueldad de la Inquisición, aquello fue peor todavía. Fue el sufrimiento con que ellos, la humillación que sufrieron. Azazel era el chivo, o sea, el chivo que llevaba todos los pecados del pueblo, era enviado al desierto. En la interpretación de Abarbanel, esto representa un Israel decadente, abandonando la Torá y llevado al desierto. Hashem no quiere que nosotros tengamos una vida de desierto, sino que nosotros habitemos Sion. Amén. El desierto es la diáspora, el desierto es el cautiverio, el desierto es el exilio. El pueblo de Israel salió ¿cuántas veces? No me canso de recordar las clases en mi juventud de seminario, tratando de meterme en la cabeza la visión de Daniel, aquella estatua, la cabeza de oro, los pechos de plata, lo demás de bronce, lo demás de hierro y barro allá abajo en la pata del pie, y viene una piedra que está cortada no por manos de hombres, sino del cielo, y cae sobre sí, derrumba todo eso. Ese es el futuro de Israel, porque Hashem va a acabar con todas estas humillaciones nuestras. ¿Por qué? Porque hemos pecado y hemos sido echados de la tierra de la santidad. Y Hashem dijo, aquí en mi tierra, en mi casa, esta es mi tierra, dice Hashem, y yo la prometí a dar a la descendencia de mi amigo Abraham, pero ustedes van a tener que vivir santamente acá. Próxima semana estaremos estudiando para allá Kiddushin. Solo hay una razón para ser santos, porque Él es santo. Porque yo soy santo, vosotros seréis santos. Entonces, abandonar la instrucción en la Torá es ser enviado al desierto para hacer expiación. Expiación en el sentido no de alcanzar perdón con una combinación entre el sacrificio del Mashiach y nuestro sufrimiento, no. El que nos redime, eso digo yo, no dice Abarbanel, lo que nos redime es la sangre del Cordero. Pero nosotros sí sufrimos, padecemos por nuestras rebeliones también, a causa de nuestras rebeliones. Pagamos por nuestras desobediencias. Es decir, que cuando usted y yo estemos frente a una posibilidad de desobedecer y pisotear la Torá e infringir la Torá, pensemos una cosa. Puede ser que haya algún goce temporal, pero al fin y al cabo nos va a costar caro. Nos va a terminar saliendo más caro, ¿no? No vale la pena. Es comparado con un plato de lentejas. No vale la pena la desobediencia. Es este el mensaje que Hashem envía desde la perspectiva de Abarbanel. Pongámonos de pie.